Queridos hermanos, reciban un saludo de paz en Cristo Jesús. Les habla el hermano Ubeimar. Hoy vamos a continuar con nuestro proceso de formación, conociendo más sobre la espiritualidad benedictina. Pero esa formación que estamos recibiendo, tenemos la obligación de ponerla en práctica. No atesorarla ni guardarla, no esconderla, sino al contrario, compartirla, ponerla por práctica de forma concreta en cada momento de nuestra vida, evidenciarla y por supuesto dejarnos provocar por cada una de las reflexiones que hemos venido compartiendo con ustedes. Miren, durante estos 15 episodios de la primera temporada de Camino Benedictino, hemos encontrado voces muy interesantes que nos han venido ayudando a ir formando en nosotros una idea clara y concreta de cómo vivir la espiritualidad que nuestro Padre San Benito nos dejó como testamento. Hoy precisamente vamos a hablar de uno de los elementos más importantes y fundamentales de este testamento espiritual de San Benito, y es la vida en comunidad. Si bien la vida de San Benito inicia haciendo una crítica profunda a toda aquella corrupción de su época, a todas aquellas malas acciones, malos comportamientos que el mismo San Benito iba evidenciando y que lo hacen buscar en la soledad y en la vida eremítica un lugar privilegiado para refugiarse y para encontrarse con Dios, para permitir a su corazón de alguna manera purificarse de todas aquellas malas experiencias que había vivido. Ojo, la vida de San Benito no fue una fuga mundi por alejarse de la humanidad y de la sociedad. No, al contrario, fue una fuga mundi pero con sentido. Y ese sentido se daría más adelante cuando nuestro Padre San Benito empezara a ser frecuentado por algunas de las personas que se dieron cuenta que él estaba viviendo allí, perdido y anonadado en la vida solitaria. Tanto fue así que empezaron a llegar monjes a pedirle que les acompañara su vida de oración, su vida de búsqueda de la virtud. Y allí empieza San Benito a conformar lo que hoy llamamos cenobios, es decir, lugares privilegiados donde la fraternidad, la soledad y el silencio se conjugaran. Más adelante se convertirían en monasterios, lo que hoy conocemos en nuestro tiempo actual como monasterios. Pues bien, el monasterio es un lugar privilegiado para vivir la fraternidad, la vida comunitaria. Y hoy vamos a hablar precisamente de este valor agregadísimo de la búsqueda de la vida espiritual en el carisma benedictino. Y es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida benedictina, sí o sí tenemos que hablar de una vida en común. Hace poco hablaba con uno de los sacerdotes del monasterio que me decía unas palabras que a mí me parecieron muy sabias y demasiado bonitas. Él decía: cuando un hermano se enferma, todos nos enfermamos. Esa es la verdadera esencia de la vida comunitaria. Y lo decía pues en una forma jocosa, un poco cordial, para referirse a que en el monasterio había pues como un brote de gripa, y él decía, bueno, cuando uno se enferman los demás. Pero también esa misma expresión me llevaba a pensar en algo, y me llevaba a pensar, por ejemplo, en experiencias que yo mismo he tenido con mis hermanos de comunidad.
Recuerdo, por ejemplo, el año pasado cuando a uno de nuestros hermanos se le murió su papá y todos lo acompañamos y lo rodeamos de afecto, de cariño, de presencia. También recuerdo, por ejemplo, cuando viví la experiencia del retiro espiritual con la comunidad y cómo a través de la sencillez, del diálogo espontáneo con mis hermanos, esa fraternidad se iba acrecentando. Pero también estas experiencias trascienden los muros de nuestro monasterio y por eso hay tantas personas que buscan a los monjes para conversar con ellos, para sentirse acogidos. Y es que para el monje benedictino, sentirse hermano, sentirse familiar, es algo importantísimo. No solamente porque está consignado en nuestra regla, no solamente porque nos lo manda San Benito y no solamente porque el Evangelio nos lo pide, sino porque en nuestra vocación sentimos la urgente necesidad de responder al narcisismo del mundo de hoy, al orgullo del mundo de hoy, al encerrarse en nosotros mismos del mundo de hoy, para poder vivir la empatía, la acogida, la solidaridad, el servicio. A esto nos lleva la vida comunitaria. Y hay algo que me parece importantísimo y que es necesario rescatar de nuestra vida común. Y es que es un lugar privilegiado para cultivar la virtud. Los hermanos nos ayudan primero a reconocer aquello que está bien o que está mal en nosotros. Cuando nosotros estamos en la vida comunitaria es como un hermoso espejo donde tú te reflejas a ti mismo y te ayuda a permitirte descubrirte todas aquellas cosas bonitas y no tan bonitas que poseemos. Nuestras fragilidades, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Eso hace la vida comunitaria. Y si nosotros nos dejamos permear por la fraternidad, por la vida en común, todo tiene sentido. Por eso la invitación que hoy queremos dejarte en este camino benedictino, en este podcast, en nuestro episodio número 15 es, por favor, vive la fraternidad. Vive la fraternidad en tu oficina, en tu familia. Vive la fraternidad con aquellas personas con las que te rodean. Aprende de ellos, déjate permear por ellos, porque en ellos encontrarás una escuela al servicio divino. La paz de Jesús.